Vamos a empezar con una pregunta incómoda. Muy incómoda. ¿Alguna vez has sentido que hablas demasiado solo para no enfrentarte al vacío? Sí, al vacío incómodo que se instala cuando las palabras se acaban. Ese silencio que te come por dentro porque crees que, si no respondes, pierdes. Que si no dices algo, te verán como débil. Te han educado para temer al silencio, como si fuera tu enemigo, como si fuera un espacio peligroso que hay que rellenar a toda costa. Pero déjame que te lo diga desde ya. El silencio es la herramienta más poderosa que casi nadie se atreve a usar. El silencio incomoda porque desnuda, quita las máscaras, rasga las apariencias y deja al descubierto las verdaderas intenciones. Cuando decides no responder, cuando eliges la pausa en lugar de la reacción inmediata, lo que haces es algo brutalmente psicológico. Obligas al otro a enfrentarse a sus propios demonios. Les haces cargar con la incertidumbre que tanto temen. El silencio no es ausencia de respuesta, es una respuesta tan elocuente que grita sin emitir un solo sonido. Piensa en esto. La mayoría de las personas están entrenadas para operar en el ruido. Discuten, argumentan, se defienden, atacan, porque temen el vacío que deja el silencio. Temen perder el control si no llenan el espacio con palabras. Pero quien domina el silencio, domina la situación. No te estoy hablando de callar por sumisión. Hablo de callar por dominio, por estrategia, por una convicción firme que desarma al que busca provocarte. Cuando alguien intenta manipularte, juega con tus emociones, espera tu reacción como un depredador esperando a que la presa se mueva. Pero si no te mueves, si no reaccionas, si te mantienes en el silencio de la calma absoluta, desarmas por completo su estrategia. De repente, su plan se derrumba. ¿Por qué? Porque los manipuladores se alimentan de tus respuestas emocionales. Les das combustible cada vez que contestas sin pensar. Les entregas tu poder cada vez que les concedes una reacción inmediata. Pero aquí viene la parte realmente perturbadora. El silencio no solo desconcierta, sino que expone. Exige que el otro revele más de lo que pretende. Cuando tú eliges el silencio, el adversario se siente obligado a llenar ese vacío con palabras, a justificar sus actos, a exhibir sus verdaderas intenciones. Y en ese intento desesperado por controlar la narrativa, se traiciona a sí mismo. Deja entrever sus inseguridades, sus incoherencias, sus grietas internas. Detente un momento y piensa en la última vez que te sentiste incómodo ante el silencio de otra persona. No era la ausencia de sonido lo que te inquietaba, era lo que tu mente empezó a construir en ese espacio vacío. La duda, la ansiedad, la necesidad de interpretar lo que no se dijo. Eso es lo que hace el silencio cuando es usado de manera deliberada. Se convierte en un espejo donde cada uno proyecta sus propios miedos. Hay algo casi hipnótico en observar cómo la otra persona se retuerce bajo el peso de un silencio estratégico. Es como ver cómo la máscara se resquebraja lentamente, hasta que no queda nada que ocultar. Y mientras tanto, tú permaneces inmóvil, sólido como una roca, dueño absoluto de la situación. El poder del silencio radica precisamente en esto. No es pasividad, es dominio. No es sumisión, es autoridad. No es vacío, es presencia. Una presencia tan intensa que llena la habitación sin necesidad de una sola palabra. Porque el que sabe cuándo hablar, pero sobre todo cuándo callar, siempre tendrá la ventaja. Y hay algo más, algo que no te dicen. El silencio es un refugio contra las provocaciones del mundo. Vivimos en una sociedad adicta al estímulo constante, a la respuesta inmediata, al debate incesante. Y esa adicción es precisamente lo que te mantiene encadenado a las expectativas de los demás.
Pero cuando te atreves a abrazar el silencio, te liberas. Rompes las cadenas invisibles que te atan al juicio ajeno. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a su campo de batalla, no entres en su juego. Quédate quieto. Guarda silencio. Observa cómo se impacientan, cómo elevan el tono, cómo se esfuerzan por quebrar tu compostura. Es en ese instante cuando comprendes que el verdadero control nunca estuvo en las palabras, sino en la capacidad de resistir la tentación de usarlas. El silencio es incómodo, sí, pero no para ti. Es incómodo para quien no sabe vivir sin el eco de sus propias palabras, para el que necesita sentir que domina la conversación para sentirse seguro. Tú no necesitas eso, porque tú sabes que el silencio bien empleado no es una carencia, sino un arma afilada, invisible, pero letal. Cuando guardas silencio, haces algo más que evitar el conflicto. Siembras la duda en la mente de quien te enfrenta. Y la duda es corrosiva. La duda carcome la seguridad del adversario hasta hacerla añicos. Mientras tú mantienes la serenidad, el otro se consume por dentro, intentando descifrar tus intenciones, temiendo lo que tu silencio pueda significar. Pero cuidado, el silencio solo es poderoso cuando es deliberado. No se trata de callar por miedo o por falta de argumentos, sino por decisión consciente, porque sabes que, en ese momento, hablar sería ceder el terreno que ya has conquistado con tu calma. Este es el punto crucial. La sociedad te ha condicionado para que hables, para que justifiques cada acción, cada decisión, cada emoción. Pero el silencio es la rebelión contra esa programación. Es un acto de autonomía brutal, una declaración silenciosa de que no te arrodillarás ante las expectativas ajenas. Recuerda esto, no hay mayor muestra de fortaleza que permanecer en silencio cuando todos esperan que hables. No hay mayor expresión de poder que resistir la urgencia de responder cuando te provocan. El silencio no es vacío, es estrategia. No es debilidad, es confianza absoluta. La próxima vez que la tensión llene el aire, que las miradas se claven en ti esperando tu reacción, que las palabras del otro busquen arrastrarte al fango de la confrontación, elige el silencio. No por falta de recursos, sino por exceso de inteligencia. Porque mientras ellos se desgastan intentando quebrarte, tú te fortaleces en la quietud de tu dominio. Así se construyen los verdaderos líderes, no en la verborrea sin sentido, no en la respuesta automática, sino en la pausa medida, en el silencio cargado de intención. Los grandes estrategas de la historia lo entendieron bien. Quien domina el silencio, domina el ritmo del conflicto. Y en el fondo, todos temen al que no necesita hablar para imponer respeto, porque esa persona proyecta una seguridad que no requiere validación externa, una autoridad que emana de la certeza interior. Y eso, créeme, es imparable. El silencio desconcierta, desarma y desnuda. Es la sombra que envuelve al adversario, el velo que oscurece sus certezas, la pausa que revela sus flaquezas. Es el arte de hablar sin pronunciar una sola palabra. Por eso, la próxima vez que sientas la tentación de responder de inmediato, de llenar el vacío con justificaciones innecesarias, recuerda esto: tu silencio es tu fortaleza, tu silencio es tu armadura, tu silencio es tu mejor estrategia. Y ahora pregúntate, ¿cuántas batallas perdiste por hablar demasiado pronto? ¿Cuántas veces entregaste tu poder al enemigo por no soportar la incomodidad del silencio? Demasiadas, seguramente. Ha llegado el momento de cambiar eso. Desde hoy, elige el silencio como tu aliado. No como una reacción pasiva, sino como una elección consciente. Observa cómo el mundo se estremece ante tu calma, cómo los manipuladores se quedan sin munición cuando no les das lo que buscan,
cómo los adversarios se quiebran intentando descifrar el enigma que representas. El silencio, cuando es deliberado, es impenetrable. Es tu escudo y tu espada. Es el lenguaje de los que no necesitan gritar para hacerse escuchar. Déjales hablar, déjales llenar el vacío con su nerviosismo. Tú, permanece firme en tu silencio y observa cómo el mundo revela sus cartas mientras tú mantienes las tuyas ocultas. Porque al final, el verdadero poder no está en las palabras que dices, sino en las que eliges no pronunciar. Y te lo digo de forma directa: si dominas el silencio, dominas el juego. Y aquí es donde te voy a llevar todavía más lejos. Porque lo que la mayoría jamás sospecha es que el silencio no solo desarma, no solo genera incomodidad o expone las fisuras del adversario. El silencio tiene la capacidad de manipular el tiempo dentro de la mente de quien tienes enfrente. Sí, has oído bien. El silencio, bien usado, altera la percepción del tiempo. Para el que guarda silencio, los segundos transcurren con normalidad. Pero para quien espera una respuesta que no llega, cada segundo se estira como una eternidad. Lo que para ti son apenas unos instantes de calma, para el otro se convierte en un tormento prolongado, en un interrogatorio sin preguntas donde él mismo se responde, y no siempre con verdades que le gusten. Cuando eliges el silencio, conviertes el tiempo en una especie de prisión para el otro. Le entregas un reloj sin manecillas, donde no sabe si lo que viene será un ataque, una rendición o un simple desinterés. Y en esa incertidumbre se consume, se retuerce, se ahoga en sus propias conjeturas. Esa es la magia oscura del silencio. Estira la ansiedad del otro hasta límites insoportables. Observa cualquier interrogatorio real. Los agentes expertos no se precipitan en preguntar. Saben que la pausa previa a la pregunta es más devastadora que la pregunta en sí misma. El silencio antes de la acusación obliga al sospechoso a rellenar mentalmente los huecos, anticipando amenazas, imaginando escenarios, consumiéndose desde dentro. El silencio antes del disparo mental es peor que el impacto mismo, porque la espera tortura más que la herida. En las negociaciones más agresivas ocurre igual. El que sabe manejar el silencio juega con los plazos psicológicos del adversario. Mientras uno se precipita por cerrar un trato por miedo al vacío incómodo, el otro espera, paciente, como un depredador que observa cómo la presa se acorrala a sí misma. Porque cuando manipulas la percepción del tiempo, haces que el otro actúe desde la urgencia, no desde la claridad, desde el miedo, no desde la estrategia. No sé si te has dado cuenta, pero en cada conversación importante de tu vida, el miedo al silencio ha sido el que te ha empujado a ceder antes de tiempo. Has aceptado condiciones que no querías, has dicho cosas que no pensabas, has entregado terreno que era tuyo por el simple terror de soportar unos segundos de vacío. Y lo peor, ni siquiera eras consciente de ello. Ahora imagina dominar esta herramienta. Imagina ser tú quien maneje el reloj mental del otro, quien decida cuándo las manecillas se mueven y cuándo se detienen. Es un poder invisible, pero aplastante, porque mientras todos compiten por hablar más rápido, tú controlas el tempo de la batalla con una quietud calculada. No corres, no te precipitas, dejas que sea el adversario quien se agote en su propia carrera imaginaria. Pero hay algo todavía más fascinante. El silencio, además de manipular la percepción del tiempo, multiplica el peso de tus palabras futuras. Lo que digas después de un silencio prolongado tendrá un impacto desproporcionado. Cada palabra se convierte en un cañonazo, no por su volumen, sino por la tensión acumulada que el silencio ha generado antes. El silencio es la cuerda que estiras
hasta que cualquier pequeño tirón se siente como una explosión. Por eso, quienes dominan el silencio no hablan más fuerte, hablan más certero, porque saben que el eco de una frase lanzada tras el vacío resuena infinitamente más que un discurso precipitado. Recuerda este principio. El silencio bien medido convierte en oro cada palabra que pronuncias después. No es la cantidad de palabras la que convence, es la calidad de la pausa que las precede. Y hay una capa aún más profunda que debes conocer. El silencio también te otorga el control emocional sobre ti mismo, porque no se trata solo de manipular al otro, sino de disciplinar tu propio impulso. El ser humano, por naturaleza, teme el vacío. El silencio le resulta insoportable porque es un espejo que refleja su propia ansiedad. Pero cuando aprendes a habitar ese silencio sin inquietud, te vuelves inmune a la presión externa. El que se siente cómodo en el silencio es, automáticamente, quien dicta las reglas del juego. La próxima vez que sientas la necesidad de hablar para llenar el hueco, detente. Pregúntate, ¿estoy hablando porque tengo algo valioso que decir o simplemente porque no soporto este silencio? Si es lo segundo, cállate, resiste. Habita ese espacio con la seguridad de quien no necesita ruido para afirmar su presencia. La ironía brutal es que, en un mundo que no para de hablar, el que calla se vuelve visible. Destaca no por gritar más alto, sino por saber cuándo no hacerlo. Es un contraste tan potente que nadie puede ignorarlo. El silencio se convierte en un foco que te ilumina sin necesidad de esfuerzo. Es el antídoto perfecto contra la sobrecarga de estímulos que todos padecen. Y aquí quiero llevarte a una última reflexión que muy pocos se atreven a enfrentar. El silencio es también un refugio frente a ti mismo, porque no solo desnuda al otro, te desnuda a ti. En el silencio, confrontas tus propias inseguridades, tus propias dudas, tus propios fantasmas, pero en esa confrontación brutal nace la verdadera fortaleza. No puedes dominar el silencio hacia afuera si antes no lo has dominado hacia adentro. Los que temen al silencio externo son, casi siempre, los que no soportan quedarse a solas con sus propios pensamientos. Por eso llenan cada espacio con ruido, para no escucharse. Pero tú no serás uno de ellos. Tú aprenderás a convertir el silencio interior en tu fortaleza más impenetrable. Cuando consigas esto, alcanzarás un nivel de control que trasciende cualquier técnica superficial de persuasión o manipulación. Porque no habrá adversario que pueda incomodarte, no habrá provocación que pueda sacarte de tu eje, no habrá presión externa que consiga acelerar tus respuestas. Serás dueño de tus tiempos, dueño de tus palabras y, lo más importante, dueño absoluto de tu silencio. Y mientras los demás se debaten en un mar de urgencias ficticias, tú navegarás con la serenidad de quien sabe que la verdadera influencia no reside en la cantidad de ruido que haces, sino en la profundidad del silencio que eliges mantener. Así que, la próxima vez que el mundo te grite para que respondas, sonríe por dentro y recuerda esto. El silencio no es un vacío, es un campo de batalla invisible donde, si sabes jugar bien tus cartas, siempre llevarás las riendas. Hay algo más que necesito que entiendas antes de que este vídeo termine. Algo que muy pocos se atreven a decirte. El silencio no es solo una herramienta para el conflicto, para las tensiones externas, para los enfrentamientos estratégicos. El silencio es, ante todo, un filtro que separa lo auténtico de lo impostado, lo genuino de lo artificial. Quien sabe guardar silencio no solo desarma a los demás, también desenmascara el mundo que le rodea. Observa con atención.
Mira cómo reaccionan las personas cuando te mantienes en silencio durante una conversación aparentemente trivial. Mira cómo se aceleran, cómo se apresuran a rellenar espacios, cómo intentan explicarse de más. Sin darse cuenta, te están revelando exactamente quiénes son. Están confesando, sin querer, sus inseguridades más profundas. El silencio actúa como un detector de autenticidad. El que se siente cómodo en el silencio es porque no necesita esconder nada. El que se retuerce bajo su peso tiene mucho que ocultar. Así que aquí te dejo algo para llevarte contigo. Si quieres conocer la verdad sobre alguien, observa cómo gestiona el silencio. No mires sus palabras, no escuches sus explicaciones. Solo contempla cómo se enfrenta al vacío que tú creas intencionadamente. Esa reacción te dirá más que cualquier confesión verbal. Y aquí es donde todo encaja. El silencio no es simplemente una táctica para vencer al adversario en la batalla. Es la forma de ver el mapa completo de la guerra. Es la linterna que ilumina las sombras donde se esconden las intenciones verdaderas de las personas. Quien domina el silencio no solo sobrevive en la confrontación, trasciende la confrontación. Se eleva por encima de ella. Ve lo que los demás no ven. Y ahora te pregunto directamente a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Estás preparado para habitar ese silencio? ¿Estás listo para incomodar, para exponer, para convertirte en esa figura que, sin necesidad de una sola palabra, convierte cada conversación en un tablero donde tú mueves las piezas y los demás intentan adivinar las reglas? Porque si la respuesta es sí, entonces lo que viene después es inevitable. La influencia real, la autoridad silenciosa, la presencia que se siente incluso antes de que llegues y permanece mucho después de que te hayas ido. ¿Y sabes cuál es la paradoja final? Que los que más hablan del poder rara vez lo poseen. Los que más presumen de su control son los primeros en perderlo. Pero tú no necesitas decir que tienes el control. Lo demuestras en la quietud, en la pausa, en el vacío que se llena con la ansiedad de los demás, mientras tú permaneces inquebrantable. Este es el punto donde quiero que te quedes pensando cuando termine este vídeo. Que te preguntes cada día, ¿estoy reaccionando por necesidad? ¿O estoy eligiendo mi silencio como un maestro de su propio destino? Y si has llegado hasta aquí, quiero proponerte algo. Quiero que dejes en los comentarios una sola frase, una que sellará este pacto silencioso entre tú y yo. Escribe: domino el silencio, domino mi mundo. Sin explicaciones, sin adornos, solo esa frase, porque esa será tu marca, la señal de que formas parte de los que ya no se dejan arrastrar por la histeria colectiva, sino que eligen el camino del dominio mental absoluto. Ah, y por supuesto, si este viaje por las profundidades de la psicología humana te ha removido algo por dentro, y sé que lo ha hecho, suscríbete al canal ahora mismo, pero no por obligación, no por rutina. Hazlo como una declaración silenciosa de que no quieres quedarte en la superficie, de que eliges profundizar donde otros ni siquiera se atreven a mirar. Aquí no te prometo fórmulas mágicas, ni ruido vacío. Aquí te prometo verdades incómodas que pocos se atreven a contarte. Herramientas mentales que cambiarán la forma en que te enfrentas al mundo. Y para terminar este vídeo, no voy a desearte suerte. La suerte es para los que esperan que las cosas ocurran. Tú ya has comprendido que las cosas no suceden por azar. Suceden cuando decides dominar tus silencios y los de los demás. Así que no te deseo suerte. Te deseo silencio. Silencio fértil. Silencio que incomoda. Silencio que desvela verdades ocultas. Te deseo la clase de silencio que hace temblar la voz de los que intenten manipularte. La clase de silencio que transforma cada una de tus presencias en una amenaza silenciosa. Porque a partir de hoy,
no volverás a temer al vacío. Lo abrazarás como tu mayor arma. Nos vemos en el próximo vídeo, o mejor dicho, nos sentiremos en el próximo silencio.